Mi mamá me dejó a mis hermanitas diciendo que iba a entrar a una cirugía de emergencia. Me pidió que no llamara a nadie, que solo cuidara a Abril y a Clara porque no tenía a quién más acudir. Horas después, descubrí que no estaba en ningún hospital. Estaba en su casa, vestida de rojo, celebrando su compromiso con un hombre que no sabía que ella tenía 2 niñas pequeñas. Me llamo Lorena, y mi mamá, Rebeca, fue madre cuando todavía parecía una muchacha. Tenía apenas 19 años cuando me tuvo. Se había casado con mi papá, Carlos, poco después de terminar la preparatoria, y yo llegué al año siguiente. Cuando era niña, la gente siempre nos confundía con hermanas. A mí me daba pena, pero a ella le encantaba. Se le iluminaba la cara cada vez que alguien decía: «No puede ser tu hija, parecen hermanas». Yo la veía arreglarse todas las mañanas como si fuera a salir en televisión, aunque solo fuera a hacer mandados o dejarme en la escuela. Se ponía crema, maquillaje, perfume y elegía la ropa con una paciencia que yo no entendía. Mi papá a veces se quejaba del dinero que gastaba en productos de belleza. No éramos pobres, pero tampoco nos sobraba. Ella solo levantaba una ceja y decía: «Te casaste con una mujer bonita, ¿no? La belleza cuesta». Durante años pensé que eso era normal. Pensé que todas las mamás se preocupaban tanto por verse jóvenes. Todo empezó a cambiar cuando cumplí 10 años. O tal vez fue la primera vez que empecé a notar lo que ya estaba roto. Las discusiones comenzaban cuando yo ya estaba en mi cuarto. Ellos creían que no escuchaba, pero las paredes de nuestra casa en Aguascalientes eran delgadas. Mi papá hablaba bajo al principio, mi mamá no. Ella decía cosas como: «Yo no nací para vivir encerrada», o «Tú ya te conformaste, yo no». Meses después, un día mi papá no volvió a dormir en la casa. Mi mamá me sentó en el sillón beige de la sala, el que tenía una mancha de vino que ella siempre tapaba con un cojín floreado. Se veía tranquila, demasiado tranquila. «Tu papá y yo nos vamos a divorciar», me dijo. «¿Por qué?», pregunté con la voz chiquita. «A veces los adultos ya no pueden vivir juntos, mi amor. Tú te vas a quedar conmigo y todo va a estar bien. Ya verás». Pero sus ojos no estaban conmigo. Parecía que ya estaba pensando en la vida que quería empezar. Después llegó el desfile de tíos. Así les decía ella a los hombres que aparecían y desaparecían de su vida. Cada vez me dejaba más seguido en casa de mi tía Sara. «Mamá necesita salir un rato, mi amor. Son cosas de adultos. Tú entiendes, ¿verdad?». No entendía, pero asentía. Mi tía Sara trataba de hacerme sentir bien. Horneaba panqués, me ayudaba con la tarea o me dejaba ver películas hasta tarde. Pero yo no era tonta. Sabía que mi mamá estaba saliendo con hombres. Sabía que intentaba encontrar otro esposo, aunque a veces, después de 2 copas de vino, ella lo decía con una sonrisa que me daba vergüenza. «A ver si ahora sí te consigo un papá nuevo». El primer novio serio le duró 3 meses, hasta que descubrió que yo existía. Recuerdo esa pelea como si hubiera pasado ayer. Yo estaba en mi cuarto, pegada a la pared. «¿Me mentiste todo este tiempo?», gritó él. «¿Tienes una hija, Rebeca?». «Te lo iba a decir», suplicó ella. Solo estaba esperando el momento correcto. El momento correcto fue hace 3 meses. Luego escuché el portazo. Esa noche mi mamá entró a mi cuarto y me abrazó muy fuerte. «Somos tú y yo contra el mundo, mi niña», me susurró. Con los años entendí que no era verdad. Mi mamá no estaba peleando por mí. Estaba peleando contra la edad, contra estar sola, contra la vida que no le salió como quería. Los novios siguieron entrando y saliendo de la casa hasta que cumplí 16. Entonces apareció Ernesto. Con él fue distinto desde el principio. Recuerdo la tarde en que mi mamá decidió contarle que tenía una hija. Estábamos en un restaurante familiar, cerca del centro de Aguascalientes. Ella jugaba con la servilleta, nerviosa, como si fuera a confesar un crimen. «Ernesto, hay algo que necesito decirte», dijo. «Tengo una hija. Lorena tiene 16 años». Yo contuve la respiración. Esperaba la misma cara de siempre, la excusa, la retirada, pero Ernesto sonrió de verdad y me extendió la mano. «Con razón», dijo. «Ya me preguntaba cuándo iba a conocerte. Tu mamá trae una foto de ustedes dos como fondo del celular». Esa fue la primera sorpresa. Mi mamá no había borrado todo rastro de mí esta vez. La segunda
fue que Ernesto no intentó comprarme ni actuar como si ya fuera mi papá. «Lorena, ¿me ayudas a revisar el bocho viejo de la cochera?», me decía, o me preguntaba, «¿Qué color crees que se vería mejor en la sala? Tu mamá quiere todo blanco, pero yo digo que eso dura limpio 3 días». 6 meses después, se casaron. Fue una ceremonia pequeña, con comida en un salón sencillo y flores que mi tía Sara ayudó a acomodar. Por primera vez en años, sentí que tal vez podíamos ser una familia normal. Antes de que yo cumpliera 17, mi mamá anunció que estaba embarazada. Abril nació unos meses después de mi cumpleaños. Clara llegó casi un año después. Ernesto fue un gran papá para las dos. De esos que sí cambian pañales, que se despiertan en la madrugada, que no dicen «te ayudo», como si los hijos fueran responsabilidad de alguien más. Yo lo veía cargar a Abril mientras preparaba biberones para Clara, y por momentos pensaba que mi mamá por fin había encontrado algo bueno. Cuando terminé la preparatoria y junté papeles para la universidad, ya tenía 18 cumplidos. Mi papá mantuvo la promesa de apoyarme. «Te lo ganaste, Lore», me dijo mientras revisábamos opciones. «Escoge dónde quieres estudiar. Yo te ayudo con la inscripción, la renta y lo que se pueda». Elegí una universidad pública en Guadalajara. Quedaba a unas 3 horas por carretera desde Aguascalientes, a veces más si viajaba en autobús o salía con tráfico. Era suficiente para sentir que empezaba mi propia vida, pero no tan lejos como para desaparecer de mi familia. Para entonces Abril tenía poco más de 1 año, y Clara era una bebé de meses. El primer año de universidad fue pesado y emocionante. Clases, tareas, nuevas amistades y aprender a moverme sola. Aún así, volvía a casa algunos fines de semana porque extrañaba a mis hermanas. Ahí empezó el cambio. Cada vez que llegaba, mi mamá y Ernesto ya tenían planes. «Lorena, mi amor, no te molesta cuidar a las niñas, ¿verdad?», decía ella mientras se ponía aretes frente al espejo. «Ernesto y yo hace siglos que no salimos. Tú sabes lo cansado que es tener 2 niñas chiquitas. Pero mamá, quedé de ver a Andrea y Carla. Íbamos a ir al cine. Las ves otro día. Tus hermanitas llevan toda la semana preguntando por ti. ¿No las vas a dejar tristes, o sí?». Entonces me miraba de esa forma que me hacía sentir culpable por querer tener una vida. Ernesto ponía cara de pena, pero casi nunca decía nada. A veces decía, «Rebeca, tal vez deberíamos contratar a alguien». Ella lo cortaba de inmediato. «¿Una extraña con mis hijas?». Ni pensarlo. Así pasé muchos fines de semana, preparando biberones, cambiando pañales, limpiando comida del piso, inventando juegos para mantener entretenidas a 2 niñas que todavía no sabían controlar sus berrinches. Abril lloraba si el vaso no era del color que quería. Clara apenas caminaba y había que seguirla por toda la casa para que no se golpeara con los muebles. Yo amaba a mis hermanas. Las amaba de verdad. Pero tenía 19 años, una carrera encima y los fines de semana que debían servirme para descansar se habían convertido en turnos de niñera. Un domingo por la noche, después de dormir a las niñas, me senté con mi mamá y Ernesto en la cocina. «Necesito hablar con ustedes», dije. «Quiero mucho a Abril y a Clara, pero no puedo seguir siendo la niñera cada vez que vengo». La cara de mi mamá cambió de inmediato. «¿Qué quieres decir?». «Son tus hermanas». «Lo sé. Y quiero convivir con ellas. Pero también estoy estudiando. Necesito descansar, ver a mis amigas, hacer mis tareas. Cada vez que vuelvo a Guadalajara, regreso más cansada de lo que llegué». Ernesto asintió despacio. «Lorena tiene razón, Rebeca. Sigue siendo muy joven. No podemos cargarle todo. Podemos buscar una niñera de confianza. En el trabajo conozco a 2 personas que han cuidado niños». Por un segundo sentí alivio. Mi mamá retiró la mano de la mesa como si Ernesto la hubiera ofendido. ¿Una desconocida cuidando a mis hijas? No. ¿Y tú, Lorena? No puedo creer que me hagas esto. Eres egoísta, igual que tu papá. Esa frase me dejó helada. Fue el último fin de semana que pasé en casa durante la universidad. Seguí llamando para preguntar por las niñas. A veces, Ernesto me mandaba fotos de Abril pintando o de Clara dormida con un peluche. Pero dejé de hacer el viaje para terminar encerrada cuidando niñas mientras mi mamá salía. Con los años, entendí que Ernesto también debió poner límites antes,
aunque al final fue el único adulto que quiso hacerse cargo. Los mensajes de culpa llegaron durante meses. Tus hermanas preguntan por ti. Veo que la familia ya no significa mucho para ti. Ojalá nunca tengas hijos para que no sepas lo que duele que te abandonen. Yo los leía y no contestaba. A veces lloraba, a veces me enojaba, pero no volvía. Pasaron 4 años. Me gradué de administración y conseguí un puesto de coordinación en una empresa de distribución en Aguascalientes. El sueldo no era enorme, pero alcanzaba para rentar un departamento pequeño, sencillo, de una recámara, pagar mis gastos y empezar a sentir que por fin tenía control sobre mi vida. Pensé que con distancia y tiempo las cosas con mi mamá podrían mejorar. Con el tiempo dejé de preguntar demasiado. En las llamadas, Ernesto sonaba cansado y mi mamá cada vez hablaba menos de él. En las últimas, si uno contestaba, el otro casi nunca aparecía. Entonces llegó la llamada que terminó de desordenarlo todo. Mi mamá y Ernesto se estaban divorciando. No hubo una gran explicación. Solo una llamada de ella, seca y rápida. Lo de Ernesto y yo se acabó. Las niñas se quedan conmigo. Él va a pagar una pensión alimenticia suficiente para comida, escuela y ropa. Así que no te preocupes. Abril tenía 5 años. Clara, 4. Yo debí verlo venir. Primero fue una petición casual. Lorena, ¿puedes cuidar a las niñas este sábado? Tengo una cita. Esa cita resultó ser una salida con un hombre. Después la historia empezó a repetirse de una forma que me revolvió el estómago. Cada fin de semana, sin falta, mi mamá aparecía en mi departamento con Abril y Clara. Yo trabajaba jornadas larguísimas y me esforzaba para crecer en la empresa. Mis pocos días libres deberían haber sido para dormir, lavar ropa, ver amigas, salir a tomar café, tal vez conocer a alguien. En cambio, terminaba armando casas con cobijas, haciendo quesadillas, separando peleas por muñecas y leyendo el mismo cuento 5 veces mientras mi mamá vivía su vida, como ella decía. Lo peor era que no sabía decir que no. No cuando Abril me miraba y preguntaba, ¿hoy sí hacemos galletas? No cuando Clara se subía a mis piernas con un libro y decía, léeme este, Lore. Ellas no tenían la culpa. Eran inocentes, igual que yo lo había sido cuando tenía su edad. Una noche, después de otro fin de semana entero cuidándolas, me quedé despierta revisando las redes sociales de mi mamá. No sé qué estaba buscando. Tal vez una prueba de que yo exageraba. Encontré lo contrario. Su perfil estaba lleno de fotos en restaurantes, bares, estudios de yoga y salones de belleza. Vestidos nuevos, maquillaje perfecto, frases sobre empezar de nuevo y amarse a una misma. Pero Abril y Clara no aparecían en ninguna parte. Era como si no existieran. Encontré una foto conmigo de un café al que habíamos ido meses antes. El texto decía, café con mi niña hermosa. Adivinen quién es la mamá y quién la hija. Bendita genética. Los comentarios me dieron náusea. Parecen hermanas. Rebeca, te ves más joven que ella. No inventes, ¿cuál hija? Tú estás mejor que muchas de 20. Me reí, pero fue una risa vacía. Ahí entendí que mi mamá estaba haciendo exactamente lo mismo que había hecho conmigo, solo que ahora había 2 niñas chiquitas pagando el precio. Ernesto me llamaba seguido para preguntar por las niñas. Seguía siendo un papá presente. Preguntaba por la escuela, por las vacunas, por sus amigas, por si necesitaban zapatos o mochilas. Pero Rebeca empezó a cambiarle horarios, a decirle que las niñas estaban enfermas, que tenían planes, que mejor otro día. Él insistía, y ella siempre encontraba una excusa. ¿Cómo están de verdad, Lorena?, me decía. Rebeca casi no me cuenta nada. Yo odiaba mentirle. Están bien, Ernesto. Mi mamá las cuida. Las palabras me sabían amargas. Pero escuchaba la advertencia de mi mamá en la cabeza. No te atrevas a meterle ideas a Ernesto. Solo está esperando una excusa para quitarme a mis hijas. El día que todo empezó a romperse, llegué a casa de mi mamá sin avisar. Llevaba bolsas con fruta, yogur, pan dulce y unas cosas para las niñas. Apenas abrí la puerta, Abril y Clara corrieron hacia la comida como si no hubieran comido bien en días. Algo se me cerró en el pecho. Fui directo a la cocina y abrí el refrigerador. Casi no había nada. Media caja de leche, unos limones resecos, salsa,
un poco de jamón viejo y 2 huevos. Las alacenas estaban igual. Un paquete de sopa, arroz casi terminado y unas galletas abiertas. ¡Mamá!, grité. La encontré en su cuarto, probándose ropa nueva frente al espejo. Tenía el cuello inflamado y apretado con una venda ligera, como si acabara de hacerse algún procedimiento. «¿Por qué no hay comida en esta casa?», le pregunté. «¿Qué están comiendo las niñas?». Ella levantó la barbilla, molesta. «No seas dramática, Lorena. He tenido muchos gastos. La pensión no alcanza para todo». «¿Para todo? ¿Te hiciste algo en la cara?». «Fue un arreglo necesario», dijo, como si hablara de pintar una pared. «Si quiero rehacer mi vida, tengo que verme bien. Es una inversión». «¿Te gastaste el dinero de la comida de tus hijas en verte más joven? Las niñas pueden comer sencillo unas semanas. Cuando encuentre un buen hombre, van a tener todo lo que necesitan». Sentí que algo se rompía. «Voy a llamar a Ernesto». Saqué el celular. Mi mamá cambió de cara. La seguridad se le cayó en un segundo. «No, Lorena, por favor. Te prometo que mañana hago despensa. No vuelve a pasar. No le digas nada a Ernesto». «Te lo digo una sola vez», respondí con las manos temblando. «Si vuelvo a encontrar a las niñas así, le cuento todo, todo. Y olvídate de seguir usando la pensión para tus cirugías». Guardé el teléfono, pero no porque le creyera. Lo hice por Abril y Clara, que estaban en la sala comiendo uvas como si fueran dulces. Poco más de un mes después, mi mamá llegó a mi departamento pálida, despeinada, sin maquillaje. Eso en ella era casi una alarma. Tenía una mano en el abdomen y hablaba bajito. «Lorena, necesito tu ayuda», dijo. «Tengo que ir al hospital. Me van a hacer una cirugía de emergencia hoy. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?». «Los doctores encontraron algo. No quiero hablar mucho del tema. Solo necesito que cuides a las niñas hoy y mañana. Según cómo salga todo, te aviso. Por favor. No tengo a nadie más». Abril y Clara estaban detrás de ella con mochilitas, calladas, como si también estuvieran asustadas. «¿A qué hospital vas?». «Te acompaño y después resolvemos lo de las niñas». «No», dijo rápido. «Primero tengo que ver al médico, y no quiero que ellas se asusten más. Lo que necesito es que se queden contigo». «Puedo pagar una niñera profesional», dije. «Alguien que se dedique a esto». «No», respondió de golpe. Luego bajó la voz. «No quiero extrañas con mis hijas. Entonces llamemos a Ernesto. Es su papá». Ernesto no me contesta. «¿Y la tía Sara?». «Está fuera por trabajo». «Lorena, por favor. Te estoy pidiendo ayuda porque estoy desesperada». Miré a mis hermanas. Abril abrazaba su mochila con fuerza. Clara se mordía el labio. ¿Qué iba a hacer? Llamé a mi jefe y pedí días personales sin goce de sueldo. Mi empleo era estable, pero aún así me dolió. Estaba perdiendo dinero por una emergencia familiar que, en ese momento, creí real. El primer día fue agotador. Las niñas estaban más inquietas de lo normal, quizá porque sentían el estrés. Abril hizo berrinche porque quería el vaso morado y no el rosa. Luego porque Clara tocó sus crayones. Luego porque corté el sándwich en cuadros y ella lo quería en triángulos. Clara copiaba todo lo que hacía su hermana, y de pronto tenía a 2 niñas llorando en la sala. Al segundo día, yo ya estaba funcionando por pura fuerza de voluntad. Cociné, lavé ropa, limpié jugo derramado, bañé a las niñas, las peiné, jugué a la escuela, recogí juguetes, volví a cocinar. Apenas logré dormirlas para la siesta cuando sonó mi celular. Era Mariana, una amiga de la preparatoria que todavía vivía en la misma calle de mi mamá. De vez en cuando me escribía si veía algo raro, porque sabía cómo era Rebeca. «Lorena, ¿todo bien?», me preguntó. «Tu mamá tiene una fiesta enorme en la casa. Hay música, un montón de coches afuera y luces en todo el patio. ¿Es cumpleaños de alguien?». Me quedé quieta. «Eso no puede ser. Mi mamá está en el hospital. Me dejó a las niñas porque tenía una cirugía de emergencia. Pues no sé qué decirte, pero estoy viendo su casa desde mi ventana. La puerta roja, los coches, la música. Es ahí». La mano me empezó a temblar. «¿Estás segura?». «Segurísima.
Hasta pusieron arreglos de flores en la entrada. Colgué. Llamé a mi mamá 5 veces. Todas mandaron a buzón. Algo estaba mal. Muy mal. Abrí sus redes. No había nada nuevo. Solo las fotos de siempre y frases sobre soltar lo que no te deja brillar. Entonces recordé a Janet, su mejor amiga, una mujer que no podía ir a una comida sin publicar hasta el plato de entrada. Tenía el perfil abierto y transmitía todo sin pedir permiso. Entré a su perfil. Ahí estaba. Una transmisión en vivo. La voz de Janet salió por el altavoz del celular, emocionada. Amigas, no saben la emoción. Estamos celebrando el compromiso de mi Rebeca hermosa. Miren nada más qué preciosa quedó la casa. La cámara recorrió la sala de mi mamá. Luces colgadas, flores, mesas con copas, gente brindando. Mi estómago se hundió cuando la vi al fondo. Mi mamá, sana, sonriente, radiante, con un vestido rojo nuevo y el cabello perfecto. Nada que ver con la mujer enferma que había llegado a mi puerta. No puede ser, susurré. Las niñas estaban jugando en el cuarto. Tenía que actuar rápido. Llamé primero a mi tía Sara. Tía, mi mamá me dijo que estabas fuera por trabajo. ¿Fuera? No, estoy en mi casa. ¿Por qué? Le conté todo lo más rápido que pude. La cirugía falsa, las niñas conmigo, la fiesta, la transmisión. Del otro lado se hizo un silencio pesado. Tu mamá se pasó. Estoy a unas colonias de tu departamento. Voy para allá y me quedo con las niñas. Luego llamé a Ernesto. Contestó al primer tono. Lorena, ¿están bien las niñas? Mi mamá dijo que no le contestabas, dije con rabia. Eso me dijo cuando le propuse llamarte para que cuidaras a Abril y Clara. ¿De qué estás hablando? Rebeca no me llama desde hace semanas. Respiré hondo y le conté todo. La supuesta cirugía, las niñas en mi departamento, la fiesta, el compromiso, el video de Janet. Su voz se volvió fría. Después del divorcio renté cerca de tu zona para estar cerca de ellas. Paso por ti ahora. La tía Sara viene a quedarse con las niñas. Bien, entonces es hora de hablar con Rebeca frente a todos. Esos minutos se sintieron eternos. Caminé de un lado a otro del departamento, mirando el celular, mirando la puerta, tratando de no explotar. Mi tía llegó primero. Abrazó a las niñas, me miró la cara y no me pidió explicaciones. Vete, me dijo. Yo me quedo aquí. Ernesto llegó poco después. El camino hasta la casa de mi mamá fue tenso. Era tarde y no había tanto tráfico, pero igual sentí que cada semáforo duraba una vida. Ernesto manejaba con las manos apretadas al volante. Yo sabía que algo no estaba bien, dijo. La veía rara con las niñas. Debí insistir más. No supe qué responderle. La música se escuchaba desde la esquina. Había autos estacionados por ambos lados. La casa estaba iluminada como si fuera un salón de eventos. Ernesto se metió directo a la entrada y dejó el coche bloqueando a varios invitados. A través de la ventana se veía todo. Mi mamá estaba en el centro de la sala, abrazada a un hombre que yo no conocía. Se veía mucho más joven que ella. Él la miraba como si no supiera nada. Ella lo besó mientras los invitados aplaudían. Por Rebeca y Darío, gritó alguien. Que tengan el final feliz que merecen. Si ellos supieran lo que ese final feliz les estaba costando a 2 niñas. La puerta estaba entreabierta por los invitados, así que Ernesto y yo entramos sin tocar. La música seguía, pero varias personas voltearon. Mi mamá nos vio y se quedó congelada. La copa se le resbaló de la mano y se rompió contra el piso. Lorena. Ernesto. Dijo con la cara blanca. ¿Qué hacen aquí? ¡Qué curioso!, respondí, alzando la voz para que todos escucharan. Yo iba a preguntarte lo mismo. ¿No deberías estar en el hospital entrando a una cirugía de emergencia? El hombre a su lado frunció el ceño. ¿Cirugía? Rebeca, ¿de qué habla? Ah, ¿no te contó? Dije. Soy Lorena, su hija, la hija adulta que sí mencionó cuando le convenía. Darío abrió los ojos, confundido. Rebeca me dijo que tenía una hija grande, pero no sabía que había todo esto. ¿Por qué no me dijiste que vendría? Casi sentí lástima por él.
Entonces falta lo importante, dije, sacando mi celular. Abrí una foto reciente de mi mamá con Abril y Clara en un parque, una de las pocas que yo tenía porque ella nunca las publicaba. Ellas son Abril y Clara. Tienen 5 y 4 años. Tus futuras hijastras. El color se le fue de la cara a Darío. Volteó hacia mi mamá. ¿Tienes 2 niñas pequeñas? Darío, amor. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicar qué? Preguntó él, con la voz rota. Yo te dije desde el principio que no quería hijos ni una familia armada. Me dijiste que estabas libre. Casi nunca están conmigo, soltó ella, desesperada. Su papá las ve mucho, y Lorena me ayuda. Ernesto dio un paso al frente. Eso también es mentira. Lorena las cuida cada fin de semana, mientras tú sales con hombres. Y ahora le inventaste una cirugía de emergencia para dejarle a las niñas y organizar esta fiesta. Los invitados empezaron a moverse hacia la puerta, incómodos. Darío miraba a mi mamá como si acabara de descubrir a una desconocida. Todo esto fue una mentira, dijo. No puedo casarme contigo. Darío, por favor. No. La boda se cancela. No puedo ni mirarte. Salió de la casa sin llevarse nada. En pocos minutos, la sala se vació. Janet apagó su transmisión. Las flores, las luces y las copas quedaron ahí, como si nada de eso hubiera sido real. Mi mamá se quedó en medio de todo, con el rímel corriéndosele por la cara. ¿Cómo pudiste?, me gritó. Me arruinaste mi oportunidad de ser feliz. ¿Tu felicidad?, dijo Ernesto, con una voz que yo nunca le había escuchado. ¿Y nuestras hijas? ¿Su comida? ¿Su estabilidad? ¿Eso cuándo te importó? Ella se volvió hacia él. No te metas. Claro que me voy a meter. Lorena me contó lo del refrigerador vacío. Me contó en qué estás gastando la pensión. Mañana mismo voy con mi abogado. Voy a pedir la guarda y custodia de Abril y Clara. No puedes hacerme eso. Sí puedo. Y lo voy a hacer. Ya no vas a tener que esconderlas, Rebeca. Van a vivir conmigo. Mi mamá me miró como si yo fuera la peor persona del mundo. Traicionaste a tu propia madre. No, le dije. Dejé de taparte. El viaje de regreso fue silencioso. Cuando llegamos a mi departamento, Abril y Clara corrieron hacia Ernesto y se abrazaron a sus piernas. ¿Vamos a dormir en tu casa, papá?, preguntó Abril. Ernesto se agachó y las abrazó fuerte. Sí, mis niñas. Van a quedarse conmigo. Clara aplaudió. Abril sonrió. A mí se me partió un poco el corazón. No preguntaron por mi mamá, no porque no la quisieran, sino porque ya se habían acostumbrado a que ella no estuviera. Lo que vino después fue exactamente lo que esperaba. Mi mamá se fue a redes como si estuviera librando una guerra. Mi propia hija me traicionó por envidia. No soportó verme feliz. Hay hijas que destruyen a sus madres. Yo había pasado años callándome. Esta vez no lo hice. Debajo de cada publicación dejé comentarios sencillos, sin insultos. Me dijiste que ibas a una cirugía de emergencia mientras celebrabas una fiesta de compromiso. Gastaste dinero de la pensión alimenticia en procedimientos estéticos mientras tus hijas tenían el refrigerador vacío. Dejabas a Abril y Clara conmigo cada fin de semana para salir con hombres que no sabían que existían. Algunos familiares le contestaron. Otros me escribieron por privado. Lo importante fue que esta vez no todos se quedaron callados. Mi tía Sara fue la primera en hablar claro. Rebeca, aquí muchos nos quedamos callados demasiado tiempo. Lorena fue la única que hizo algo. El proceso legal fue duro. Nunca voy a olvidar la sala del juzgado familiar. Mi mamá llegó impecable, maquillada, vestida como si fuera a una comida elegante. Pero esa vez, su imagen no bastó. El abogado de Ernesto presentó estados de cuenta, recibos, mensajes y fotografías. Todo quedó claro. En varios meses aparecieron 25,000 pesos en botox y rellenos. 90,000 pesos en una cirugía estética. 20,000 pesos en tratamientos de piel. Pagos constantes a gimnasio, entrenador y ropa nueva. También aparecían cargos a meses sin intereses y retiros de la cuenta donde Ernesto depositaba la pensión de las niñas. Y luego, en contraste, compras mínimas para ellas, despensa insuficiente y mensajes donde me pedía que las cuidara con excusas falsas. Cuando me tocó hablar, mi mamá no me miró.
Conté lo del refrigerador vacío. Conté cómo escondía a Abril y Clara de sus parejas. Conté la falsa cirugía. Conté los fines de semana en los que yo trabajaba toda la semana y aún así terminaba cuidando niñas porque ella me hacía sentir culpable. No exageré. No lloré para convencer a nadie. Solo dije la verdad. El primer fallo le dio a Ernesto la guarda y custodia provisional. Meses después, con los recibos, mensajes y testimonios sobre la mesa, obtuvo la custodia completa. Mi mamá quedó con convivencias supervisadas mientras el juzgado revisaba su situación. También se ordenó que Ernesto dejara de depositarle directamente a Rebeca y cubriera los gastos de las niñas de forma comprobable. Después, quedó obligada a aportar lo que pudiera para ellas. Ella salió del juzgado sin mirarnos. Eso fue hace 6 meses. Mi mamá ya no me habla. Para ella soy una traidora. De vez en cuando alguien me cuenta que sigue publicando frases sobre hijas ingratas y madres heridas. Yo dejé de leerlas. Sé que vive con Janet porque tuvo que dejar la casa. Ernesto volvió a vivir ahí con las niñas mientras se resolvía la situación legal, porque pudo comprobar que él pagaba la mayor parte de los gastos y que ese era el entorno más estable para ellas. Un día, mientras Abril y Clara jugaban en el patio, le dije a Ernesto algo que me salió sin pensar. Tal vez así es más fácil para ella. Ya no tiene niñas que esconder. Ernesto se quedó mirándolas un momento antes de contestar. Ahora tienen lo que siempre debieron tener. Y tenía razón. Mis hermanas están mejor. Van a terapia para trabajar el abandono y la confusión que les dejó todo esto. Tienen sus cuartos llenos de dibujos, juguetes y ropa limpia. El refrigerador siempre tiene comida. Abril está en clases de baile y Clara empezó fútbol. Ernesto no falta a sus presentaciones ni a sus partidos. Yo voy a cenar con ellas 2 veces por semana. Y por primera vez, estar con mis hermanas no se siente como una obligación impuesta. Se siente como familia. Anoche Abril me enseñó una maqueta que hizo para la escuela. Clara me leyó un cuento en voz alta, trabándose en algunas palabras y riéndose cada vez que se equivocaba. Ernesto preparó sopa de fideo y quesadillas. Nada fue perfecto. Una taza se cayó. Abril se enojó porque Clara usó sus colores. Ernesto quemó un poco una quesadilla. La casa estaba desordenada, pero las niñas estaban tranquilas. Yo ya cargué demasiadas culpas que no eran mías. No quiero que Abril y Clara aprendan eso. No quiero que crean que tienen que esconderse para que alguien las quiera. Me ascendieron en el trabajo. Estoy saliendo con alguien que me hace reír y que no me pide que sea menos para sentirse cómodo. Tengo mi propio departamento, mis propios planes y una vida que ya no gira alrededor de las mentiras de mi mamá. Cada vez que veo a Abril y Clara correr hacia mí cuando llego a casa de Ernesto, sé que hice lo correcto. No fui yo quien rompió esta familia. Yo solo dejé de cubrir lo que Rebeca les estaba haciendo a sus hijas.